Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, ¿han podido leer algo de los delitos y las infracciones aduaneras, que es el tema que teníamos para hoy? ¿Pudieron algo en la lectura? ¿Tienen alguna consulta en particular que me quieran hacer sobre el temario, sobre la lectura? ¿No? Bueno. Vamos entonces a empezar a compartir y a desarrollar esta nuestra penúltima clase. Hoy vamos a ver lo que son los delitos aduaneros y en estos últimos temas vamos a ir terminando de desarrollar todo lo que tenga que ver con la normativa, principalmente la normativa penal. Claramente, bueno, el derecho aduanero en su conjunto, como estuvimos viendo en la clase pasada también, trata de numerosos temas, digamos. Desde temas más básicos, como ser el territorio aduanero, la competencia del servicio aduanero, la función del servicio aduanero, hasta llegar al tema de las sanciones aduaneras, que son las que se aplican cuando justamente no se produce el actuar conforme a la reglamentación, conforme a la normativa. Es decir, cuando nos apartamos de la normativa, cuando actuamos de una manera distinta a lo que pide el derecho, el mismo derecho se encarga de señalarlos cuál es la sanción, cuál es la penalidad aplicable a este accionar desviado. Los temas a desarrollar tienen que ver con conceptualizar el derecho, los delitos aduaneros, ver un poco la aplicación de los principios del derecho penal general a los delitos aduaneros, los tipos de delitos aduaneros, la calificación, cómo se relaciona el delito de contrabando y la tributación aduanera, y algunos casos que están excluidos de la consideración de delito. El Código Aduanero establece como delitos principales el contrabando simple, el contrabando agravado, el contrabando culposo, la tentativa de contrabando y el encubrimiento de contrabando. Esto todo está en la ley 22.415, que es la ley justamente que sanciona el Código Aduanero. El concepto de lo que es el delito aduanero lo encontramos en el artículo 800 del Código Aduanero, que dispone que se considera delitos aduaneros todos los actos u omisiones que en este título se reprimen por transgredir las disposiciones de este código.
Eso es un concepto general de delitos aduaneros. ¿Ya? Entonces, delitos, en otras palabras, delitos aduaneros son todos los actos u omisiones. El mismo código aduanero dice que son delitos aduaneros. El código aduanero establece 4 tipos diferentes de delitos aduaneros, que son tipos penales, que se encuentran estructurados bajo la idea de protección del control del tráfico internacional de mercaderías como función esencial de las aduanas. Cuando hablamos de tipo, hay que recordar aquella definición que delito es toda conducta típica, antijurídica, culpable y culpable. Entonces, típico en el sentido de que está descrito por la ley. Está especificado, está detallado en la ley qué es lo que se considera un delito. En cuanto a la protección del control del tráfico internacional de mercaderías, es lo que llamamos el bien jurídico protegido cuando se legisló sobre el delito aduanero. Entonces, los delitos aduaneros tienen por finalidad proteger el contralor aduanero, o lo que es lo mismo, el control del tráfico internacional de mercaderías. El Código Aduanero, bueno, establece 4 tipos diferentes de delitos aduaneros, todos ellos relacionados con el contrabando. El contrabando y su forma agravada, el contrabando agravado, el contrabando culposo, la tentativa de contrabando y el encubrimiento de contrabando. Estos son los 4 tipos principales de delitos aduaneros. Bien, conforme a la doctrina imperante, repetimos que los tipos penales se encuentran estructurados bajo la idea de protección del control de tráfico internacional de mercaderías, que es la función esencial que tienen las aduanas. El concepto de delito de contrabando, del delito de contrabando, fue evolucionando con el tiempo, comprendiendo no solo los actos realizados clandestinamente, con ocultamiento o disimulo, o sin intervención de la autoridad aduanera, sino también los que se sometan al control aduanero, pero que ardidosa o engañosamente impidan que tal función sea ejercida adecuadamente conforme a las facultades legales. A ver, ¿qué quiere decir esto? Una cosa son los actos realizados clandestinamente, por ejemplo, cruzar por un paso no habilitado. Cruzar una frontera por un paso no habilitado, donde no está instalada la aduana. Eso es contrabando. Y en este caso es algo realizado clandestinamente, porque es un cruce clandestino. Pero también están aquellos casos de contrabando en los cuales se pasa al servicio aduanero, es decir, que se pasa por un lugar y en un horario habilitado, pero se oculta, por ejemplo, la mercadería que se está trayendo. Entonces el servicio aduanero no lo puede controlar. Se sustrae la mercadería al control aduanero, y eso también es contrabando. El bien jurídico protegido, como decíamos recién, es el control aduanero, es decir, que lo que se busca proteger de manera principal a través de la norma no es la recaudación fiscal, ni la regulación de política económica del Estado, sino el ejercicio de la función principal encomendada a las aduanas, que en definitiva las protege. Tal función es el control sobre la introducción, extracción y circulación de mercaderías. Y esto ha sido una interpretación de la jurisprudencia. O sea, la jurisprudencia nos aclara bien cuál es el bien jurídico protegido, que es el control aduanero. El artículo 863 del Código Aduanero dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 8 años el que por cualquier acto u omisión impidiere o dificultare, mediante ardito engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones. Fíjense que habla de acto u omisión, o sea, acción u omisión. O sea, declarar
mal algo o también olvidarse de declararlo. Impidiere o dificultare. Es decir que una cosa es impedir directamente, es decir, no declarar nada. Otra cosa es dificultar cuando uno disfraza la mercadería. Mediante ardito engaño. Es decir que realmente se trate de burlar el control aduanero. Hacer algún tipo de artimaña como para que el control aduanero no se ejerza. El control aduanero sería justamente esto que la ley enuncia como adecuado ejercicio de funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre importaciones y exportaciones. Recuerden ustedes que importación y exportación en sentido amplio no es solamente las que se documentan a través de un despacho de importación o un permiso de embarque, sino que también incluye a todas las mercaderías que entran al país como importaciones y todas las mercaderías que entran al país como exportaciones. ¿Y qué mercadería? Recuerden ustedes todo aquello que puede ser importado o exportado. O sea que cualquier elemento que esté ingresando al país, una hojita de afeitar, una maquinita de afeitar, una aguja, que nosotros entremos al país, es una importación. ¿Sí? Una aguja que uno saque del país es una exportación. Entonces, en este sentido tenemos que ver cómo dimensionamos este término de importaciones y exportaciones. Este concepto de contrabando es una forma genérica que incluye aquellas conductas que escapan a los supuestos previstos por el artículo 864. Es decir, que el artículo 863 comprende todas aquellas conductas engañosas o ardidosas que son lesivas del control específicamente aduanero sobre las importaciones y las exportaciones, y que no colman las exigencias típicas de los supuestos denunciados a modo de ejemplo en el artículo 864. El artículo 864, ya vamos a ver, es el contrabando agravado. Entonces, todo lo que no es contrabando agravado, pero que es contrabando, sí, contrabando simple. El artículo 803 quiere acto de omisión, ello significa que no exige un acto o omisión específico, sino quiera, y que estos puedan ir separados del ardid o engaño que seguidamente se exige. Lo relevante a los fines del actuar punible, es decir, del actuar que se quiere castigar o sancionar, es que medie ardido engaño. O como el artículo 864, y que con ello se impidiere o dificultare con entidad suficiente la función de la autoridad aduanera por la conducta del sujeto activo. Si bien ardid y engaño tienen significados diferentes, la ley aduanera los equipara y ambos adquieren relevancia en cuanto producen un resultado que enuncia la norma. Entonces, el ardid o engaño son elementos que tienen que estar. ¿Y cuál es el resultado que prevé la norma? Impedir o dificultar el control aduanero. El empleo de ardid o engaño exige necesariamente como correlativa la existencia de alguien sobre quien se ejerce. Entonces, no cabe hablar de ardid o engaño en relación con la función del control aduanero en abstracto, sino dirigido a dificultar o impedir el adecuado ejercicio de la misma por parte de la autoridad aduanera interviniente cuando se trata de operaciones en zona primaria. Entonces, tiene que haber un ardido engaño, pero lo que quiere decir esto es que tiene que haber un ardido engaño, pero específicamente que produzcan este resultado, ¿cuál? Impedir o dificultar el control aduanero. Pero el control aduanero, ¿qué hace quién? La autoridad aduanera que interviene en la operación. Entonces, a eso se refiere con que tiene que estar, que no puede ser en abstracto, sino que tiene que ser algo muy concreto. ¿Y en qué se tiene que concretar? Y en el impedimento o en la dificultad que tiene el funcionario aduanero para ejercer el control.
El Código Aduanero además regula la modalidad simple del delito de contrabando a través de una más amplia, como es la del artículo 863, y de otra más específica. El artículo 864 enumera ciertos casos que revisten característica operativa de excepción y que podrían dificultar la determinación del ardid o engaño. Entonces, en la hipótesis del artículo 864 no se exigen en todos los casos el ardid o engaño, aun cuando algunas de ellas describen actos engañosos, por ejemplo, presentación de documentación expedida irregularmente, ocultar o disimular mercaderías, simular una operación o acción aduanera. Así, dentro del contrabando agravado, tenemos estos casos: contrabando clandestino, contrabando documentado, que procura un tratamiento aduanero o fiscal distinto al correspondiente, el contrabando documentado que procura un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiera, el contrabando cometido por ocultamiento, disimulación, sustitución o desviación de la mercadería, y el contrabando documentado que procura la obtención de un beneficio económico. Todos estos son casos de contrabando agravados. Veamos algunos ejemplos para clarificar esto del contrabando agravado. Cuando alguien extrae o ingresa mercadería a través de balsas por lugares no habilitados o por pasos de montaje no habilitados, estamos frente al caso más común del contrabando histórico. Está tipificado en el artículo 264, inciso A. En este caso, en este tipo se incluye el desvío de tránsitos. Entonces, esto sería lo que nosotros ahí lo llamamos como contrabando clandestino, es decir, pasar por lugares no habilitados. ¿Y qué es el desvío de tránsitos? ¿Se acuerdan ustedes cuando teníamos, por ejemplo, un tránsito de importación? ¿Qué era tránsito de importación? Cuando la mercadería entraba por una aduana de frontera, pero con destino hacia otra aduana. Entonces, en la ruta que iba desde la aduana de frontera, la aduana de entrada, hasta la aduana de destino, lo que se llamaba el tránsito de importación. Entonces, la mercadería iba en tránsito de importación. Por supuesto que para que autorice ese tránsito de importación desde la aduana de entrada hasta la aduana de destino, ya dentro del país, este camino o este viaje debe hacerse por una ruta habilitada. Entonces, cualquier desvío de esa ruta habilitada, cualquier desvío del tránsito también es un contrabando clandestino, o sea, un contrabando agravado. Otro caso, cuando se importa una mercadería declarando un valor inferior al que realmente tiene mediante una operación de subfacturación. Entonces, en ese caso es el artículo 864, inciso B, porque la subfacturación en importación implica que la mercadería al ingresar paga un disponible menor. Y al pagar sobre una base disponible menor, paga menos derechos. Se está sometiendo a la mercadería a un tratamiento aduanero y fiscal diferente al que le hubiera correspondido. Otro caso es el caso de una mercadería que recibe un tratamiento distinto al que le hubiera correspondido cuando sería el no ingreso a plaza de una mercadería por estar afectada a una prohibición. Y en ese caso también es el artículo 864, inciso B. Es decir, cuando se ingresa una mercadería prohibida, que no debe, también es un contrabando agravado, porque tiene un tratamiento distinto al que hubiese correspondido. En otro caso del artículo 864, inciso C, de ahí, de acuerdo, vamos a pensar en la ley 19.279, que establecía un régimen de franquicias para que los discapacitados en su época pudieran ingresar
automotores del extranjero, que en esa fecha estaba prohibido el ingreso, la importación de los automóviles extranjeros. Y por esta ley se establecía una franquicia, es decir, un permiso especial para los discapacitados. Ellos discapacitados debería presentarse ante el Instituto Nacional de Rehabilitación para que dieran un certificado que debía presentarlo ante la aduana para permitir ingresar el auto. Entonces, cuando la presentación se hacía en forma apócrifa, o por ejemplo se falsificaba la documentación, también se configuraba un contrabando agravado, ¿no? De acuerdo al inciso C del artículo 864 del Código Aduanero. Después del contrabando agravado, el artículo 865 establece el contrabando calificado. Volvemos para que vemos. O contrabando también es un contrabando agravado, el artículo 865, ¿no? Y dice que se impondrá prisión de 2 a 10 años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 63 y 64 cuando intervengan en el hecho 3 o más personas en calidad de autor, instigador o cómplice. En este caso, el agravamiento se da por entonces, el número de autor, instigador o cómplice, cualquiera de cualquier figura que asumiera este protagonismo, esta participación, si son 3 o más personas, ya es contrabando agravado. Por la calidad de sujeto activo, entonces, también se impondrá prisión de 2 a 10 años cuando interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo. ¿Cuál sería el caso? En los casos en que, por ejemplo, un funcionario emite una certificación especial contraviniendo las disposiciones legales específicas. Entendamos que en el caso en que se puede determinar que el funcionario actuó con dolo, ya que si actuó en forma culposa no resulta ni autor, ni instigador, ni cómplice y por lo tanto no agrava el contrabando. Entonces, si fue un funcionario que solamente se equivocó porque actuó negligentemente, es decir, en este caso tendría culpa, pero no dolo. Entonces, no lo hizo intencionalmente, lo hizo porque se equivocó o lo hizo porque se confundió. No revisó bien la documentación y emitió un certificado que no correspondía. En ese caso, no es un contrabando agravado. Debe probarse que él actuó en forma dolosa, es decir, que de alguna manera obtuvo un beneficio por haber actuado así. Alguien le recompensó o iba a obtener una recompensa o un beneficio por haber actuado de esa forma. Solamente así, cuando se comprueba el dolo, es un contrabando agravado. Otro caso de contrabando agravado es el caso del funcionario o en el servicio aduanero u otros funcionarios especializados. Entonces, es agravado el contrabando cuando interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado del servicio aduanero o un integrante de la fuerza de seguridad a lo que este código le confiere la función de autoridad de prevención de los delitos aduaneros. Entonces, si es un funcionario del servicio aduanero o si es un funcionario o integrante de las fuerzas de seguridad que actúan como autoridad de prevención, se considera contrabando agravado. Ya dijimos en algún momento cuáles eran esas fuerzas de seguridad que actúan como autoridad de prevención: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional.
Entonces, cuando intervienen algún miembro de estas fuerzas que nombré, también se considera un contrabando agravado. El inciso D habla de que es agravado por el medio empleado. El inciso E, si se realiza transporte aéreo, en la medida en que se aparte de las rutas originalmente establecidas. El inciso F habla de la presentación de documentos adulterados o falsos, en la medida en que sean necesarios para hacer la documentación de la operación, como por ejemplo la factura, el conocimiento de embarque. En los dos ejemplos del artículo 864, inciso B, se da este artículo con el agravante del artículo 866, inciso C. El inciso G establece el agravamiento porque la mercadería cuya importación está prohibida. En este caso, tenemos que tener en cuenta que la prohibición debe ser absoluta. En el caso que nosotros vimos recién de automóviles para discapacitados, no se da este agravante porque no había una prohibición absoluta a la importación de rodados, ya que tanto un discapacitado como un diplomático podían importar rodados. Entonces, en ese caso, la prohibición era relativa. El inciso H del artículo 865 habla de que se agrava el contrabando cuando se importa o exportan sustancias o elementos no estupefacientes, pero que sí pudieran afectar la salud pública. Por ejemplo, residuos peligrosos, ¿no? En los artículos 866 sí habla del contrabando agravado por el caso de estupefacientes. Y también se agrava por el número de personas intervinientes, por la calidad de las personas, por la comisión de otro delito o fuerza o violencia, o por el medio de transporte aéreo. Entonces, cuando el artículo 866, el caso de contrabando de estupefacientes, pero también con el agravamiento por la cantidad de personas, por la calidad de las personas, por la comisión de otro delito, o cuando medie fuerza o violencia, o por transporte aéreo. Y el artículo 867 establece que el contrabando es agravado cuando se importe mercadería, se importe o exporte mercadería que por su naturaleza, cantidad y características pudiera afectar la seguridad pública. Un misil, por ejemplo. Entonces, el tema de contrabando y la tributación, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona el contrabando con la tributación aduanera? ¿Se pagan tributos por los actos ilícitos? Y sí, se pagan tributos por los actos ilícitos. El artículo 638 dice que no obstante lo dispuesto en el artículo 637, cuando ocurriere alguno de los siguientes hechos, corresponderá aplicar el derecho de importación establecido por la norma vigente en la fecha de la comisión del delito de contrabando, o en caso de no poder precisársela, en la fecha sería de su constatación. Entonces, lo que hay que aplicar es el derecho de importación correspondiente al delito de contrabando. ¿Qué fecha se toma para calcular el derecho de importación? Cualquiera de las dos. O sea, no cualquiera de las dos, sino que la fecha en que se cometió el delito, si la conocemos, pero si no la conocemos, la fecha en que se conoció el delito, que sería la fecha de su constatación. El artículo 947 habla del derecho del Código Aduanero, habla de una exclusión. Esta figura, la del artículo 947, no deja de ser un delito. O sea, no deja de ser un contrabando. Pero en virtud del monto de la mercadería objeto del ilícito, se le da un tratamiento de infracción y se sanciona con multa y comiso de la mercadería. Es decir, que no como en el caso anterior, que al ser contrabando es prisión
al ser delito de contrabando, es prisión. En este caso, la sanción o la pena que se va a aplicar es multa y comiso de la mercadería. Es una multa, y el comiso de la mercadería es que pierde la mercadería, pasa a manos del Estado. Ese sería el sentido del Código Aduanero, que le da la infracción de contrabando menor. Con la diferencia de que el tratamiento punitivo más benigno es impuesto por la ley y no queda a criterio del juez. Es decir, que en este caso, cuando se trata de una suma de dinero inferior a la que establece la reglamentación, el contrabando deja de ser delito y pasa a ser infracción. O sea, no es que deja de ser un delito a los fines jurídicos, digamos. O sea, se castiga no como un delito, sino como una infracción. A ver si se entiende. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la tipificación, sigue siendo un delito. Pero desde el punto de vista de la pena que se aplica, se lo va a tratar como si fuera una infracción. No sé si se entiende, digamos. Es un delito, pero que se castiga no como delito, sino como infracción. Y eso está establecido por ley. O sea, no es un criterio del juez que decide aplicar una pena menor, digamos, o una pena distinta. Es directamente el código el que obliga al juez a aplicar una pena diferente, que no es la pena de prisión. El artículo 949 contempla los casos en que, a pesar de no superar el límite monetario fijado, el hecho mantiene la categoría de delito. Cuando la mercadería forma parte de una cantidad mayor, si el conjunto superara el valor establecido por el contrabando menor, o cuando el imputado hubiere sido condenado por sentencia firme por un delito aduanero o infracción de contrabando menor, o en los supuestos de contrabando agravado, previsto en el artículo 865, 866 y 867 del Código Aduanero, y en el encubrimiento de contrabando. En estos tres casos, aunque sea un contrabando menor por el valor de la mercadería involucrada, pero si se dan estas tres características, seguiría siendo un delito y se seguiría castigando con la pena de prisión. No sé si se entendió la diferencia. Bueno. Bueno, después otros casos de contrabando serían el contrabando culposo, que es aquel que se realiza pero que no se puede comprobar el dolo, ¿no? La tentativa de contrabando es aquel en que se inicia el contrabando, se inicia la comisión del delito de contrabando, pero por por causas ajenas al autor del delito, no se puede, no lo termina consumando.
Bueno, el caso del contrabando es menor cuando alcanza los 100.000 pesos. Esa es en forma general, ¿no? Donde el contrabando que no supera los 100.000 pesos se considera como contrabando menor y se castiga con multa y comiso. Cuando es superior a esta suma de dinero, ya se castiga con prisión. Dejamos ahora el caso del delito de contrabando y pasamos a las infracciones. Vamos a ver el concepto de la infracción aduanera, las penas, la aplicación del principio de derecho penal al ámbito infraccional, el régimen general, los regímenes especiales aduaneros, tipos de infracciones, constatación y prueba, graduación de las penas. ¿Cuáles son las infracciones que tenemos en el Código Aduanero? Tenemos el contrabando menor, del que ya estuvimos hablando, las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, la mercadería a bordo sin declarar, transgresión de obligaciones impuestas como condición de un beneficio, transgresión a los regímenes de destinación suspensiva, transgresión a regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas, transgresiones al régimen de envíos postales, tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales, y un genérico de todas las otras transgresiones. ¿Qué son las infracciones? Las infracciones se estructuran sobre la base de un principio tradicional en materia de faltas. Contravenciones o simples transgresiones, en donde lo que cuenta es la inobservancia de la conducta impuesta por el ordenamiento, o sea, es el incumplimiento. La simple transgresión a lo dispuesto por la norma conlleva una sanción. Acá no se analiza, se contempla la intencionalidad del sujeto que la transgrede. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que cuando ocurre una infracción, cuando se transgrede una norma, no se necesita determinar si hubo o no hubo dolo, si hay o no hay intención de causar un daño a la renta fiscal o al control aduanero, o en general algún tipo de menoscabo del bien público. Entonces, la simple agresión para lo dispuesto por la norma conlleva la sanción. O sea, solamente al verificarse que no se cumplió con la norma, ya implica que hay una sanción, sin interesar si hubo una intención. Las infracciones aduaneras se encuentran definidas en el artículo 893 como los hechos, actos u omisiones que son reprimidos por transgredir las disposiciones de la legislación aduanera. Es decir, que se estructura la infracción aduanera sobre la base de la inobservancia de los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o situación en que interviniera el agente. ¿Cuáles son los principios aplicables? Entonces, en este caso, para el ámbito infraccional, el derecho aduanero tiene como base la Constitución, que a su vez contiene los principios penales y procesales que rigen también la materia de las infracciones por su naturaleza punitiva. Es decir, que las infracciones no dejan de ser penas. Forman parte del régimen penal aduanero, tanto las infracciones como los delitos. Y entonces se le aplican los mismos principios generales que están establecidos en la Constitución Nacional para todo lo que significa el derecho penal. En general, el derecho penal aduanero en particular. En cuanto a las penas, en el capítulo 3, el título 2 de la sección 12 del Código Aduanero,
se desarrollan los distintos principios referentes a las sanciones aplicables por infracciones aduaneras, las cuales de un análisis particular de cada una de ellas surge que son únicamente las de multa y comiso. Entonces, las penas que se aplican, las distintas penas que se aplican a las infracciones aduaneras se reducen a dos: multa y comiso. La multa es una sanción tradicional del régimen infraccional aduanero y consiste en el pago de una suma de dinero impuesta coactivamente por resolución o por sentencia firme. Ante el incumplimiento de pago por el sancionado, su cobro debe ser gestionado judicialmente. Conforme al artículo 926 del Código Aduanero, las multas serán aplicadas sobre la base de los valores, que son el perjuicio fiscal, el valor en plaza, el valor en aduana o el valor imponible de la mercadería según correspondiere. Entonces, ¿de qué depende de que sea, en un caso sea el perjuicio fiscal, otro el valor en plaza, otro el valor en aduana, otro valor imponible? Depende del tipo de infracción de que se trate. La multa será fijada sobre la base de alguno de estos valores conforme a la infracción en particular que se esté castigando. O también se fija la multa en función o sobre la base de los importes vigentes a la fecha de comisión de la infracción, o en caso de no poder precisársela, en la edad de su constatación. Entonces, si no conocemos cuándo se cometió la infracción, lo que sí tenemos que aplicar es el valor vigente, o el importe vigente, cuando se conoce la infracción. Tanto el valor en aduana como el valor en plaza están definidos en el artículo 919 del Código Aduanero. Nosotros ya algo nos referimos a la diferencia entre el valor en aduana y el valor en plaza, y así habíamos dicho que en aduana, el valor en aduana, cuando estamos hablando de una importación, era el valor del costo más el seguro más el flete, mientras el valor en aduana en una mercadería exportada estaba dado principalmente por el costo. No se tenía en cuenta ni el seguro ni el flete. Y el valor en plaza está dado por el valor en aduana más los impuestos internos o interiores que en cada caso hubiera que ver si se lo comercializa en el país. El comiso, que es la otra sanción, consiste en la pérdida de los efectos, o sea, las mercaderías objeto de la infracción. Entonces, esta sanción es denominada comiso. Puede ser redimible o irredimible. Irredimible es cuando no hay otra alternativa que la pérdida de la mercadería. O el caso de que sea redimible por multa es cuando, para no perder la mercadería, se paga una determinada multa representativa del valor de esa mercadería. ¿Cuáles son los principios del derecho aplicable en el caso de las infracciones? Los principios penales y procesales que se aplican a la materia infraccional aduanera son los mismos, casi los mismos que se aplican al delito aduanero, ¿no? Los principios penales aduaneros. Y en eso están los que se destacan, los más importantes serían el debido proceso legal, la prohibición del doble juzgamiento, que se conoce como non bis in idem, la aplicación del principio de ley penal más benigna y el beneficio de la duda, que se enuncia en latín como el indubio pro reo. En caso de duda, se está a favor del infractor o del presunto infractor. En cuanto a constatación y prueba de derecho, la constatación de hecho por lo general se va a plasmar a través de un acta de infracción, pero en fiscalizaciones ex post, es decir, ¿qué son las fiscalizaciones ex post? Son las fiscalizaciones que se realizan ya después de haberse despachado la mercadería, de haberse despachado al exterior o de haberse despachado a plaza. En este caso, el ilícito surge de un informe de fiscalización.
Entonces no se puede hacer un acta de infracción porque ya la mercadería se fue. O se fue para el mercado interno en una importación o se fue para el exterior en una exportación. Entonces ahí el acta ya no es posible hacer el acta de infracción, pero sí lo que va a ser el elemento de constatación va a estar dado por el informe de fiscalización. En ambos casos, sea que la infracción se haya constatado por un acta, sea que surge de un informe, a dicho acto de constatación va a seguir o continúa el procedimiento legal aduanero para establecer la existencia del ilícito. O sea, hay un procedimiento. Por su parte, la prueba del hecho, independientemente de los elementos que surjan del acta o el informe, será objeto del procedimiento correspondiente con base en el criterio de amplitud probatoria. Y esto tiene que ver con el tema del proceso legal, ¿no es cierto? Entonces, para poder aplicar una acción, es necesario debido proceso legal. Se entiende por regímenes generales de importación y exportación. Regímenes especiales. A ver, nosotros, volviendo para atrás, vemos acá distintos regímenes. Ustedes ven régimen de envíos postales, destinación suspensiva, equipaje, pacotilla, franquicias, diplomáticas, etc. Esos son llamados regímenes especiales. Entonces, hay regímenes generales de importación y exportación y hay regímenes especiales. Entonces, parte de los regímenes generales de importación y exportación que se aplican al universo general de las mercaderías y y el tránsito de mercadería producen algunas situaciones particulares, la legislación ha previsto los regímenes especiales para encuadrar normativamente las mismas. Así que, aparte del régimen de importación y el régimen general de exportación, que es lo que estuvimos viendo, ¿se acuerdan ustedes del circuito de una importación, el circuito de una exportación? Cuando vimos las unidades específicas de importación y exportación, estuvimos hablando de lo que es el régimen general de importación y el régimen general de exportación. Pero aparte de estos regímenes generales, existen los regímenes especiales de importación y exportación. Y esos son el régimen de medio de transporte, el régimen de operaciones aduaneras efectuadas por medio de transporte, de guerra, seguridad y policía, el régimen de contenedores, el régimen de equipaje, el régimen de rancho, provisiones de a bordo y suministro del medio de transporte, el régimen de pacotilla, que nosotros habíamos dicho que la pacotilla era el equipaje que llevaban los tripulantes de un medio de transporte, el régimen de franquicias diplomáticas, el régimen de envíos postales, el régimen del prestador del servicio postal, el régimen de muestras, régimen de reimportación de mercadería exportada para consumo, el régimen de importación o exportación para compensar envíos de mercadería con deficiencias, el régimen de tráfico fronterizo, que es el que conocemos todos muy bien, porque es el que acostumbramos a utilizar cuando vamos a Encarnación o cuando cruzamos a Iguazú. El régimen de envíos de asistencia y salvamento. Son todos casos de regímenes especiales. Cada uno de estos regímenes especiales tiene su propio régimen sancionatorio. ¿Está? Entonces, cada vez que se transgrede alguna de las disposiciones particulares para cada uno de estos regímenes, tiene su régimen sancionatorio. Por ejemplo, si nosotros nos vamos
nos vamos de vacaciones hacia un país del extranjero, sabemos que podemos traer, podemos hacer uso del régimen de equipaje, ¿no? Y sabemos que tenemos dentro de ese régimen una franquicia. Y que es la franquicia que tenemos que respetar. Ahora, cuando nos excedemos de esa franquicia, es una transgresión al régimen de equipaje. Y por lo tanto tenemos que pagar un impuesto particular. Bueno, eso también tiene una transgresión. Esa es una transgresión al régimen de equipaje. O, por ejemplo, cuando vamos a comprar al Paraguay y nosotros sabemos que podemos traer mercadería para uso o consumo particular. ¿Sí? Y traemos 10 zapatillas del mismo número y del mismo modelo, digamos. O sea que es absolutamente obvio, digamos, se trata de mercadería que tiene una finalidad comercial. Si tiene finalidad comercial, seguramente estaremos transgrediendo tanto el régimen de equipaje como el régimen el régimen de tráfico fronterizo, porque en ninguno de los casos se prevé una franquicia para mercadería que tiene finalidad comercial. Con respecto a los tipos infraccionales, aquí tenemos que tener en cuenta el principio de reserva de la Constitución Nacional. Y dada la naturaleza punitiva o sancionatoria que tienen las infracciones, estas deben contener la clara descripción del tipo objetivo que será objeto de punición. Es decir, ¿qué decía el principio de reserva de la Constitución Nacional? Que nadie puede ser penado sino en virtud de una sanción o en virtud de una sentencia fundada en ley anterior al hecho del proceso. Entonces, siempre tiene que, para que nosotros podamos decir que ahí hubo una infracción, siempre tiene que haber una ley anterior que diga que determinado acto o determinada omisión es una infracción. De lo contrario, no puede haber una infracción, no hay una ley previa. La ley 22.415 del Código Aduanero contempla diferentes tipos infraccionales. Por ejemplo, ahí tenemos una es la del contrabando menor, que es de la que ya hablamos, y después otros casos que son declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, mercadería a bordo sin declarar, transgresiones de obligaciones como condición de un beneficio, transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, transgresiones a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicia diplomática, transgresiones al régimen de postales, tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales, otras transgresiones. Bueno, todas estas transgresiones dan origen a la aplicación de infracciones. Bueno, sobre constatación y prueba ya lo habíamos hablado. Y nos quedan los casos de graduación de la pena. Las penas pueden ser graduadas en cada caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor. Entonces, fíjense que esto es una obligación que se le impone al juez, que puede ser el juez administrativo, y en este caso el administrador de la aduana, o el juez del Poder Judicial, ya de justicia, que debe graduar la pena según la circunstancia, naturaleza, gravedad de la infracción y antecedentes de la infracción. El no cumplimiento de lo establecido por este artículo podría dar lugar a la anulación de la resolución administrativa, toda vez que la multa puede ser una pena gravemente desigual según la condición de fortuna del condenado.
El artículo 916 dispone que cuando mediaren motivos suficientes de atenuación, se podrá reducir la pena a aplicar por debajo de los topes mínimos previstos en este título, con sujeción de lo establecido en el artículo 1115. Entonces, incluso se puede, el juez puede, la autoridad administrativa puede, en este caso, atenuar la pena por debajo del tope mínimo. Es el caso de atenuación de la pena. Tenemos tanto la graduación como el caso de atenuación de la pena. La graduación significa tener en cuenta la circunstancia, naturaleza, gravedad y gravedad de las infracciones como los antecedentes del infractor. Y la atenuación se da cuando existen motivos suficientes para aplicar una pena por debajo del tope mínimo establecido por la ley. El caso de la autodenuncia. Entonces, vimos graduación, atenuación y ahora autodenuncia. El artículo 917 del Código Aduanero establece que cuando el responsable de una declaración inexacta comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que éste por cualquier medio hubiera advertido o a que hubiera un principio de inspección aduanera o a que se hubiera iniciado los actos preparatorios del despacho ordenados por el agente verificador, se reducirá un 75% el importe mínimo de la multa que correspondiere y sin necesidad de proceder a la apertura de un sumario, se dispondrá la pertinente rectificación. Entonces, en este caso, hay una declaración inexacta. ¿Qué es una declaración inexacta? Una declaración que se hizo en el sistema informático, por ejemplo, pero que no corresponde con la realidad. La autodenuncia se da cuando el mismo responsable que hizo la declaración inexacta comunica por escrito la existencia de la misma al servicio aduanero. Es decir, que escribe, hace una comunicación por escrito y avisa al servicio aduanero, miren, esto hice mal. Esto que yo puse ahí no es. Entonces, como que él está avisando el error. Ahora, ese aviso no puede ser en cualquier momento. Tiene que ser o antes que la aduana se dé cuenta o antes que se haya iniciado un proceso de inspección aduanera que después a la aduana le permita darse cuenta, o antes que se iniciara el despacho de los actos preparatorios, dice, para el despacho de la mercadería. Es decir, antes de que comiencen todo el procedimiento para irse a la mercadería. Entonces, el aviso, digamos, que se conoce como autodenuncia, debe ser antes de cualquiera de estos momentos. Entonces, ¿qué beneficio tiene autodenunciarse? Bueno, o sea, el beneficio es que la multa se reduce en un 75%, o sea que una multa de 100 queda en 25. El importe mínimo de la multa que corresponda. Y no se abre un sumario, sino que directamente se rectifica la declaración. Fíjense todos los beneficios que tiene avisar antes al servicio aduanero. Si la inexactitud en la declaración proviene de un error excusable, conviene al documentante invocar tales artículos para lograr no ser sancionado. Es decir, que si hay un error excusable, es decir, un error, ¿qué es un error excusable? Es un error perdonable, es un error atendible, es un error que no se tuvo la intención de cometer. Si el error es excusable, a él le pueden quitar hasta la multa. Si por el contrario no se debe a un error excusable, tiene la posibilidad de autodenunciar la inexactitud por escrito, ajustándose a los requisitos exigidos por el artículo que analizamos recién. Con lo cual, la sanción quedará reducida al 25% del importe mínimo de la multa.
En este caso se transforma en una especie de multa automática sin necesidad de instruir el sumario correspondiente. Las acciones que tiene la aduana para aplicar las multas. La acción para imponer y hacer efectiva las penas se encuentran sujetas a factores de extinción. La acción para imponer penas por infracciones aduaneras se extingue por amnistía, muerte del imputado o prescripción. La acción penal en las infracciones aduaneras reprimidas únicamente con pena de multa también se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiera correr por el hecho de que se tratare. La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años. Bien, vamos a diferenciar dos situaciones que parecen la misma, pero no es, digamos. Una es la acción que tiene la aduana para imponer las penas. Y otra es la acción que tiene la aduana para hacer efectiva la pena. Entonces, primero viene la parte de la imposición de las penas. O sea, imponer, o sea, el proceso sumario en el cual se investiga la infracción, la transgresión, y que culmina con la imposición de pena. Eso, para ese tiempo, para imponer la pena, la aduana tiene un plazo. Después está la parte de del hacer efectiva la pena. Una vez ya impuesta la pena, la aduana tiene que hacerla efectiva. Entonces, en los dos casos, tanto como para imponer las penas como para hacer efectivas las penas, la aduana tiene que estar atenta a las causales de extinción. Causales de extinción que han sido establecidas por el mismo Código Aduanero. Entonces, ¿cuáles son las causales de extinción? Amnistía, la muerte del imputado y la prescripción. La muerte del imputado es cuando, la muerte del imputado, ya sabemos, falleció el infractor, digamos. La amnistía es cuando se da por perdonado por cumplida la pena, digamos. ¿Está? Haya o no haya cumplido en su totalidad con la condena, se le da por finalizada la sanción, no tiene más sanción. Y la prescripción es por el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo que debe transcurrir? 5 años. Si pasaron 5 años y la aduana no la pena, no resolvió la sanción, no le aplicó la sanción, entonces ya no puede sancionar más. Ya pierde el derecho a aplicar la sanción. Si se trata de una acción penal por infracción aduanera que solamente se castiga con multa, si hay un pago voluntario del mínimo de la multa, entonces también se extingue la acción penal. Entonces, sí, a poco de iniciado el proceso sumarial, el presunto infractor manifiesta su voluntad de pagar el mínimo de la multa, entonces ya se extingue la acción del fisco, la acción de la aduana. El otro caso es la acción para hacer efectiva las penas por infracciones aduaneras. Y en este caso está la amnistía, el indulto, la prescripción y la muerte del condenado. En la amnistía directamente ya no va a tener más, pena, o se da por cumplida la pena. En el indulto es un perdón, digamos, no tiene ninguna consecuencia.
En la prescripción transcurre el tiempo, bueno, y en la muerte del condenado, ¿por qué ya hablamos de condenado acá? Porque ya se le aplicó la pena. Entonces, en este caso sí hablamos de condenado y, por supuesto, una vez que está muerto el infractor, ya no le podemos aplicar pena. Bueno, ¿se entendió hasta aquí? ¿Podemos seguir? ¿Me escucha, profesor? Yo sí. Buenas noches. No, yo que cambió el Meet, antes era verde, ahora es celeste, yo tuve problemas otra vez. ¿Sí? Con ¿Qué todo. pasó? No, y cambió todo, vio que ahora ya es celeste, no sé qué onda. Cambió toda la pantalla, todo. Profe, pero esos son solo para personas físicas. ¿Y si el infractor es jurídico? Digo, así que le venía escuchando y que venía leyendo hoy a la tarde, ¿verdad? Bueno, el caso de... Como es la muerte, asocié que si es una persona jurídica la que comete el... por supuesto que esto hay algunas situaciones que tienen que ver con la persona de existencia humana, digamos, que es esto de muerte, amnistía y demás. El caso de prescripción ya no se puede dar con respecto a la persona humana como también a la persona jurídica. No sé si Claro, o sea, no importa si muere el socio gerente de la sociedad, si es la que hizo o la que cometió la infracción, seguiría la sociedad, digamos. Claro. Me quiere decir que para personas jurídicas solamente iría la prescripción. Y Bueno, y por ahí solamente le podrían hacer la amnistía, digamos, o la otra también, pero más que nada la prescripción. Claro, lo que pasa es que en una persona jurídica siempre hay un responsable. Sí, sí. En el ámbito penal, digamos, salvo lo que es el delito tributario impositivo, digamos, pero el derecho penal común, y en este caso el derecho penal aduanero, también habla sobre todo a la subjetividad de la pena, o sea que las penas se imponen personas de existencia humana, digamos. Cuando hay una sociedad, seguramente habrá un presidente de directorio que sea el responsable, en el caso de una sociedad de capital, o una persona, un socio gerente, si es una SRL, o un gerente, o un socio solidario responsable, si es una sociedad de personas. Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, y existen llamados procedimientos reglados dentro de el código aduanero. Es lo que vamos a ver aquí, obviamente, el concepto de procedimiento, los principios que rigen o informan los procedimientos legales aduaneros, algunos procedimientos legales de la ley 22.415, la doble jurisdicción y qué normas van a ser aplicadas. ¿Cuáles son los procedimientos que están establecidos en el código aduanero? Y tenemos procedimiento para sancionar a operadores y auxiliares del comercio internacional, procedimiento para las infracciones, procedimiento para las impugnaciones, procedimientos para las repeticiones, procedimiento de ejecución, procedimiento para las medidas preventivas, procedimiento para los delitos y
procedimiento supletorio. Estos son, en forma genérica, para que ustedes sepan, los distintos procedimientos que están establecidos en el Código Aduanero. En general, el procedimiento es un conjunto de actos sucesivos que se encaminan a la conclusión de una situación litigiosa. Entonces, hablamos de un procedimiento, hablamos de un conjunto de actos. La finalidad de ese conjunto de actos: concluir, o sea, terminar un litigio. O sea, seguir esos actos nos llevan a solucionar una situación conflictiva, una situación litigiosa. Litigiosa, ¿por qué? Porque hay dos partes que no se ponen de acuerdo, que tienen pretensiones opuestas. Los procedimientos aduaneros reglados en el Código Aduanero tienen por finalidad la determinación de la existencia o inexistencia de factores de atribución de responsabilidad, la determinación de los responsables y la aplicación de las penas y tributos correspondientes. Entonces, ¿cómo se concluye esta situación litigiosa en caso de los procedimientos aduaneros? Primero, determinando si existe o no responsabilidad. En el caso de que haya existido responsabilidad, determinando quiénes son los responsables. Y una vez determinado quiénes son los responsables, se concluye aplicando penas y tributos correspondientes a esos responsables. Entonces, esa es la forma de concluir la situación litigiosa. Entonces, ¿cabe la responsabilidad a alguien? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y cómo deben responder? ¿Cómo deben ser sancionados esos responsables? Además de los principios que informan o que rigen a los ilícitos, existen ciertas garantías en el ámbito aduanero, como son las de, uno, el juez natural. Entonces, ¿quién es el juez natural? El juez que corresponde entender en materia infraccional, que es el juez competente en el ámbito administrativo, porque entendamos nosotros que la aduana es parte de la Administración Pública Nacional. Entonces, el juez natural es el que tiene competencia en lo administrativo. En Capital Federal es el Departamento Contencioso Capital, y en el interior es el administrador de la aduana local. Entonces, siempre atendamos esta situación de que hablamos de juez natural en materia infraccional, y que al ser juez natural en materia infraccional se inicia con un procedimiento infraccional en sede administrativa. En la sede administrativa, ¿cuál sería? Dentro de la Dirección General de Aduanas, dentro de la FIP. Entonces, sí, de acuerdo a la jurisdicción, de acuerdo a la jurisdicción y la competencia, el hecho tomado como infracción ocurrió en Capital Federal, va a actuar el Departamento Contencioso Capital. Si es en el interior del país, va a actuar el administrador de la aduana local que corresponda. Nosotros acá, repetimos lo que venimos diciendo, tenemos 5 aduanas en la provincia de Misiones, digamos, cada una con su jurisdicción territorial. Si ocurrió en el ámbito de la jurisdicción de la aduana de Posadas, el juez natural, el juez administrativo natural es el administrador de la aduana de Posadas. Lo mismo se ocurrió en la jurisdicción de la aduana de Oberá, de la aduana de Iguazú, San Javier o Bernardo de Irigoyen. Ahora, si ocurrió en el ámbito de la aduana de Iguazú, seguramente no va a poder actuar el administrador de la aduana de Posadas. Tendrá que actuar el administrador de la aduana de Iguazú. Otro principio que rige es el principio de defensa en juicio. Esta garantía implica que el administrador debe tener noticias y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y de obtener una decisión fundada. Entonces, más amplio que el principio de defensa en juicio es el principio
principio del debido proceso, ¿no? Acá también se aplica el debido proceso. Por un lado, el administrador tiene que tener noticia y conocimiento de las actuaciones, es decir, de qué se me acusa. Tiene que tener la oportunidad de participar en el procedimiento, es decir, ofrecer todas las pruebas que hagan a su defensa. Y debe tener la posibilidad de que le den una decisión fundada. Bueno, a vos te condenamos por esto y esto y esto. A ver, eso significa obtener una decisión fundada. O te absolvemos por esto y esto y esto. Entonces, es la garantía del debido proceso, implica un poco esas tres. El derecho a ser oído, el derecho a presentar pruebas y el derecho a una resolución fundada. Otro principio que se aplica es el que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y otro principio es el principio de inocencia, es decir, que todos se presumen o se tienen como inocentes hasta que efectivamente la administración demuestre que son culpables. Es decir, ¿qué tiene que demostrar la administración? Lo que hablábamos, que hay alguien responsable por el hecho y que ese responsable por el hecho es justamente la persona en la cual se le está realizando el sumario. Mientras no se pruebe eso, el sumariado es inocente. En los procedimientos legales aduaneros previstos en la ley 22.415 son los siguientes. Bueno, sanciones a operadores del comercio internacional, procedimiento para infracción, impugnación, revisión, ejecución, medidas preventivas, delitos, normas supletorias, recursivas. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo hasta recién. Es el caso de la doble jurisdicción. Los delitos aduaneros, conforme a lo dispuesto por el artículo 1026 del Código Aduanero, tienen un doble juzgamiento, ya que ciertas penas, como las privativas de la libertad, deben ser aplicadas por el juez en lo penal económico o el juez federal en el caso de que el delito se hubiese cometido en alguna provincia. Y otras penas son aplicadas a la aduana. Sin embargo, se entiende que la facultad de la aduana para la aplicación de las penas del delito de contrabando es siempre accesoria de la existencia del delito establecido en sede judicial. Por ello, la aduana no tiene facultades para el juzgamiento de la materialidad del ilícito y la individualización de sus responsables, por tratarse del mismo hecho típico que solo puede ser calificado por el órgano judicial competente. A ver, cuando hablamos acá de doble jurisdicción, no tenemos que confundir con el principio de non bis in idem. El principio de non bis in idem quiere decir que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo ilícito. Entonces se comete el ilícito, se abre la instancia de procesar, de juicio, y podrá ser absuelto o podrá ser condenado. Dentro de un tiempo no se puede volver a juzgarlo por lo mismo para aumentarle la pena o para condenarlo si en principio lo absolvimos. Ya está, ya fue juzgado. Entonces, el doble juzgamiento o la doble jurisdicción en realidad se da porque hay algunas causas que se inician con un procedimiento administrativo y que después siguen en una etapa judicial. Pero no es que primero lo juzgamos en la administración y después lo juzgamos en la justicia, sino que es un procedimiento que se inicia con una causa administrativa, con un sumario administrativo, y que después continúa en sede judicial. Porque hay, como decíamos, hay situaciones como, por ejemplo, el delito de pena privativa de la libertad que no lo puede poner la aduana, lo tiene que poner un juez. Entonces, nadie puede ser penado por un delito de contrabando con pena privativa de la libertad
aplicada por el administrador de aduana. Lo que debe hacer en ese caso es la aduana, sí. Si constata la comisión del delito, hacer la denuncia ante la justicia penal, en este caso la justicia federal penal, si es acá en nuestra provincia, y lo tiene que juzgar la justicia, el juez federal, no el administrador de la aduana. Ahora, una vez que el juez federal dijo es culpable, ¿tá?, y tiene la pena privativa de la libertad, ahí en más la aduana puede aplicarle otras, como dice ahí, penas que son accesorias y que también están establecidas en el Código Aduanero. Pero por eso, no confundir la doble jurisdicción con el doble juicio, el doble juicio que sería juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. Bueno, ¿cuáles son las normas aplicables en todos estos principios del Código Aduanero? Y además de los procedimientos reglados por el Código Aduanero, además de los principios generales del derecho penal, constitucional, también se aplican las normas en forma supletoria, el Código Procesal Civil y Comercial, el Código Procesal Penal y la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549. El Código Aduanero, en la sección 14, dedica a toda la materia del procedimiento o del procedimiento aduanero, 183 artículos. Así que fíjense que es bastante importante la legislación aduanera. Además de la reglada aplicación directa o supletoria de los códigos de procedimiento criminal o penal, civil y comercial, y la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo. Entre los artículos 1001 y 1183 se desarrolla el régimen procesal aduanero de un modo integral y completo en lo atinente a la resolución de todas las controversias ante el servicio aduanero y los recursos respectivos o procedimientos judiciales en su caso. En materia aduanera, dentro del procedimiento, del género procedimiento, están también incluidos todos los procedimientos de carácter operativo, que asimismo están específicamente reglados en las secciones del Código que desarrollan el llamado derecho sustantivo aduanero, pero no se refieren a estos procedimientos de forma reglados en la sección 14, que se han previsto para resolver las controversias que pudieran presentar los procedimientos operativos. Entonces, dentro del género procedimientos están los procedimientos operativos que están reglados en las secciones del código que hablan del derecho sustantivo aduanero. El derecho sustantivo aduanero tiene que ver con todo lo que hace a la tributación aduanera. Pero, a su vez de estos procedimientos operativos, existen otros procedimientos de forma, que son los que están reglados en la sección 14, ¿no?, que son los que venimos hablando. Estos procedimientos de forma son los que nos interesan porque son los que permiten resolver las controversias que se pudieron presentar en los procedimientos operativos. ¿Está? Entonces, hay procedimientos operativos que forman parte del derecho sustantivo aduanero y hay procedimientos de forma que permiten resolver las controversias que se presentaron en los procedimientos operativos, y estos procedimientos de forma, de alguna manera, forman parte del derecho formal aduanero o procesal aduanero. En la sección 1
ahora hablando de los procedimientos operativos, se prevé el procedimiento para aplicación de sanciones a operadores, auxiliares del comercio, perdón, auxiliares del servicio aduanero y sujetos que se inscriban en los registros de aduana. Y todo el régimen recursivo contra estas sanciones. Entonces, ¿qué significa el régimen recursivo? El régimen recursivo es toda la normativa que me permite a mí reclamar ante una sanción que me puso la aduana. En estos casos, operadores, auxiliares del servicio aduanero y sujetos que se inscriban en los registros de aduana. Esos son procedimientos operativos. Por otra parte están los procedimientos de forma. Eso está en la sección 14, que contiene normas que no se limitan a los procedimientos contenciosos, sino también a procedimientos que son comunes a todos los procedimientos aduaneros e incluso a cualquier presentación. Contiene, asimismo, esta sección 14, en el capítulo 5, título 11, el procedimiento de ejecución en sede administrativa, que no resulta ser un procedimiento contencioso. No es un procedimiento contencioso, pero sí es un procedimiento formal. También se establecen en el título 2 los procedimientos especiales para resolver las controversias entre el servicio aduanero y los administrados. En el título 3 se establecen los procedimientos recursivos que pueden derivarse de procedimientos especiales, los que habilitan la revisión por parte del Tribunal Fiscal de la Nación y la revisión judicial de los actos del servicio de aduanas. Entonces, hay procedimientos contenciosos y procedimientos no contenciosos. Entre los procedimientos especiales, esto habíamos visto acá, ¿no?, que son para resolver la controversia entre el servicio aduanero y los administrados, en el título 2, están en 5 capítulos, ¿no?, capítulos 1 a 5. El procedimiento de impugnación, que se prevé para resolver en sede aduanera la gran mayoría de las controversias, todas las cuestiones que no son objeto de los demás procedimientos especiales deben ser objeto de este procedimiento. En el artículo 1053 se dispone que se tramitan por este procedimiento, el procedimiento de impugnación, las impugnaciones contra los actos del servicio aduanero por los cuales se liquidaran tributos aduaneros en forma original o supletoria, excluidas las resoluciones condenatorias del procedimiento para infracciones que contengan una liquidación tributaria, actos en los cuales se intimare la restitución de importes pagados indebidamente por el fisco por estímulos a la exportación, actos por los cuales se aplicaran prohibiciones, impugnación por la denegación del pago de importes que los interesados reclamaran al fisco por estímulos a la exportación, impugnación de actos por los que se aplicaran multas automáticas, o impugnación de actos por los que se resolvieron cuestiones que pudieran afectar derechos o intereses legítimos de los administrados no contemplados en otros procedimientos. Esos son los procedimientos de impugnación. Entonces, la impugnación es un reclamo que se hace en sede administrativa aduanera por estar disconforme ante alguna de estas situaciones: liquidación de tributos, intimación para restituir importe pagado, prohibiciones, etc. Otro procedimiento especial es el procedimiento de repetición, que es la vía para dilucidar y resolver los reclamos de los contribuyentes respecto de importes que consideren indebidamente abonados en concepto de tributos aduaneros, siempre que la liquidación no se hubiera controvertido en un procedimiento de impugnación o estuviera contenido en un fallo condenatorio. Entonces, ¿qué significa esto? En el procedimiento de repetición, alguien que entiende que pagó de más un tributo
perdón, un arancel aduanero, un arancel de exportación, un arancel de importación, entiende que pagó de más a la aduana. Entonces, tramita un procedimiento de repetición. Este procedimiento de repetición está legislado en ese título segundo del Código Aduanero. Ahora, no puede pedir la repetición, o sea, la devolución de los tributos que él entiende que pagó de más cuando ese pago le fue requerido por el servicio aduanero. O si ese pago es de alguna manera una sentencia establecida por el aduanero. Tiene que ser un pago, la repetición de un pago realizado espontáneamente. Otro caso es el procedimiento para las infracciones, que se estableció para juzgar en sede administrativa las infracciones. Y va a terminar con una decisión de contenido jurisdiccional en materia de sanciones de naturaleza penal aduanera y tributaria. También se consideran procedimientos especiales la estructuración del régimen de medidas cautelares, que incluye la enumeración taxativa clara y concreta de las medidas cautelares, los plazos y la duración de las mismas, los recursos del interesado con la finalidad de impedir aplicaciones abusivas de estas diligencias también. Las medidas cautelares son las medidas que, si bien no son condenatorias, porque no es una sanción una medida cautelar, pero una medida cautelar, por ejemplo, tiene por finalidad conservar la mercadería. Conservar la mercadería significa que la persona no la puede disponer. Cuando hay una mercadería que está sujeta a discusión, entonces una medida cautelar es dictar la indisposición de la mercadería. Durante el término que la mercadería está indispuesta, no se la puede vender, no se la puede consumir, etc. Eso, todo este procedimiento de aplicación de medidas cautelares se tramita también en este título segundo. También está en este título segundo el procedimiento para los delitos, que establece lo que ya vimos, el desdoblamiento, división de juzgamiento de las causas por delitos aduaneros, entre la Justicia Nacional por un lado y el Servicio Aduanero. Se llama la doble jurisdicción, por el cual resulta que la causa penal tramita por el juez competente de la justicia, que ordena la aplicación de pena privativa de la libertad, y las demás penas que le competen a la justicia. Eso por una parte, y por otro lado, la remisión de piezas iguales, es decir, ¿qué significa piezas iguales? Una copia del expediente al juez administrativo aduanero competente para la sustanciación de la causa tendiente al cobro de tributos y eventual aplicación de penas que le competen al servicio aduanero. Serían las penas accesorias o penas complementarias. Entonces, la causa tramita doblemente. Por un lado, para el juez, que va a aplicar la pena privativa de la libertad, y por el otro lado, por el administrador de la aduana, que aplicaría las penas tendientes al cobro de tributos y también las penas accesorias. Y por último, el procedimiento de ejecución, que es el procedimiento que regula los trámites a realizar por el servicio aduanero o su representante en sede aduanera o ante la Justicia Nacional, tendrían que obtener el cobro de importe que debe percibir el servicio aduanero en concepto de tributos, multas o pagos indebidos destinados a la exportación, con más las actualizaciones e intereses, y que no se hubieran abonado dentro de los 15 días de quedar ejecutoriado el acto que liquidó fijó esos importes, o dentro del plazo de vencimiento de la espera que en su caso se hubiera acordado para el. Entonces, el procedimiento de ejecución, ¿cuándo viene? ¿Cuándo aparece el procedimiento de ejecución? Cuando ya es una sentencia. Entonces, ya se aplicó la multa, ya se reclamó los tributos no ingresados, ya se pidió, en el caso de estímulo a la exportación, que se hubieran pagado al exportador, ya se determinó que esos estímulos eran indebidos y se pidió la restitución. Esto también por resolución, se le pide que se devuelva a través de una resolución que dicta el administrador.
más, dice, las actualizaciones y los intereses que corresponden. Ya está dictada la resolución, ya está pedido el pago. Entonces, si el pago no se hace dentro de los 15 días de que quedó firme la resolución del administrador, entonces ya directamente pasa a un procedimiento de ejecución, que sería la llamada ejecución fiscal. Se hace una boleta o certificado de deuda, que es un título ejecutivo, y con ese título ejecutivo la administración se presenta ante el juez y pide los embargos y demás medidas para cobrarse el crédito fiscal. En el título tercero se establecen los procedimientos recursivos, que son una especie de remedio contra posibles errores, ¿tá? Y en este entiéndanse errores que hubiese podido cometer el fisco, ¿no? O sea, hubiese podido cometer en el ámbito administrativo. Las resoluciones definitivas dictadas por el administrador en procedimiento de repetición y para las infracciones, así como los supuestos de retardo por no dictarse resolución en estos procedimientos, o sea, repetición e infracciones, y en el procedimiento de ejecución en sede judicial, corresponderá conocer y decidir en capital federal a jueces nacionales en lo contencioso y administrativo federal, y en el interior del país a los jueces federales dentro de su respectiva competencia territorial. Entonces, si uno quiere reclamar contra una resolución dictada por el administrador, en el caso de repetición de tributo, en el caso de infracciones o retardo en el procedimiento, en alguno de estos procedimientos, debe ir a la justicia. Está en capital federal, a la justicia contencioso administrativo federal, y si está en el interior del país, al juez federal, para reclamar contra la resolución definitiva dictada por el administrador. También puede ir al Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Y en qué casos? Al Tribunal Fiscal de la Nación le corresponde conocer y decidir en los recursos de apelación contra resoluciones definitivas del administrador. ¿En qué casos? En el procedimiento de impugnación, salvo un caso que está establecido en la ley, en el cual corresponde ir a la justicia. Pero en general, contra las impugnaciones se puede apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Lo mismo que en el procedimiento de las infracciones o en el procedimiento de repetición. Como así también en los recursos por retardo, por el dictado de resoluciones en los referidos procedimientos y en el recurso de amparo por mora. Es decir que si yo estoy tramitando un reclamo contra la decisión del administrador por un procedimiento de infracciones, o en el caso del procedimiento de repetición, yo tengo dos opciones. O puedo ir ante la justicia directamente, o puedo ir primero en apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y si me va mal en el Tribunal Fiscal de la Nación, me dice que la sentencia definitiva del Tribunal Fiscal de la Nación son apelables ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, a excepción de las causas de contrabando. Porque en las causas de contrabando tengo que seguir ya la vía judicial. No puedo ir ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Alguna duda? ¿Están o no están? ¿Están despiertos? Los que quedaron, los valientes que quedaron. Después de tanto derecho penal. Ah, y derecho penal aduanero encima. Por eso queda para el final. Imagínate que si arrancáramos la materia con esto. Ah, no. Ay, no. Ay,
Ay, Dios mío, es aburrido. Para mí el derecho penal es aburrido. Se van en la primera clase. Aparte, el derecho penal aduanero es muy denso, ¿no? Pero el ser doble, así, todo eso, Y te lo que va. yo di es, por eso asumo que algunas cosas que di no son entendibles porque es mitad de la historia, digamos, porque si no, tenemos clases de acá, tenemos como 4 o 5 clases más, digamos, hablando solo de esto. Por eso, bueno, tratamos de hacer un raconto y bueno, en el raconto o síntesis por ahí alguna cosa se pierde, ¿no? No, pero se entiende, profe. O sea, hay que diferenciar nomás, como decía un profesor, diferenciando una cosa de la otra. Ahí dicen que sí, profe, que tiene frío. ¿Usted está leyendo el chat? Sí, bueno. Le preguntan dos cosas, profe. La fecha del parcial ya habíamos dicho, ¿no? 2 de julio, así Sí, era, a las 9 de la noche. sí. Eso Había ya habíamos confirmado la clase pasada. Y en cuanto al... Sí, sí, pero es a la misma hora que hacemos los ejercicios evaluatorios. Pero ¿y cómo te arreglás para hacer los ejercicios? No entiendo. Y la verdad, nosotros ya definimos, vos recién hoy viniste, porque el tema nosotros, y nosotros la clase pasada y la antepasada ya estuvimos hablando del tema y ya la clase pasada cerramos con esta fecha. Yo, no sé si de algún modo necesitaras alguna constancia para presentar ante tu trabajo, no hay ningún problema. Y no sabes, Raquel, si está funcionando el SIU, porque ellos pedían por el SIU, ¿cierto? La constancia de exámenes. No. Por el SIU se pedía últimamente, no sé. Tendría que entrar a mirar. Pero vos tenés como alumna, ¿no? Sí, Ah, yo vos soy tenés. una alumna de la maestría y Ahí es lo mismo. de la licenciatura en administración también estoy regular. Ah, y Sí, sí. bueno, Voy a entrar un ratito a ver. porque Mm, antes creo que se pedían por el SIURAS. Yo no me acuerdo cómo estaban dando ahora. Sé que ese día Nancy ofreció a los chicos ingresantes, Ah, y bueno. pero no me acuerdo si lo ofreció por el SIU. No, o de la forma que sea, yo. Yo sé que el centro de estudiantes que estaba funcionando, el que estaba, o alumnado también. A ver, voy a poner una materia en la que puedo. Digo una carrera en la que puedo. No, pero entonces por ahí, si te comunicas con el centro Claro, sí. de Solicitud. estudiantes y te dan Eh, el formato y me mandás por correo, yo te lleno y después te lo paso por correo también. Bueno, de examen no me aparece. De ¿cómo? examen, que Ah, creo que constancia. no sería lo mismo examen, porque me pide la fecha del examen. Me parece que se refiere al examen. Vos sabés que a nosotros en los parciales o sea, no teníamos Y a lo mejor es este, entonces yo. diferencia, no Bueno, a teníamos mí me aparece, sí, certificado de examen, cursada, periodo vigente, dice, y claro, yo no estoy inscrita en ninguna materia. Por eso debe ser.
Ah, Si usted informó, debe estar ahí. y debería estar ahí. Y si no lo hacemos por sistema, lo hacemos Profesor, por... Sí. disculpe, yo entré justo al SIU para verificar lo del certificado y sí, para quienes estamos inscritos en materias, aparece para solicitar certificado de examen parcial, pero dice que ha rendido en el día de la fecha, entonces hay que poner, es como un certificado para presentar después en el trabajo después de Claro, haber claro, rendido. claro. Porque primero se pide el permiso, digamos, y después se justifica la falta con el certificado. Así es, Andrea. Sí, creo que habría que llamar a secretaría o ir y solicitar que ellos rellenen, o no sé bien cómo sería eso. O el día del examen ella tiene que entrar al sistema y sacarlo por el sistema. Así sería. Y si no, me lo pasa a mí, la constancia, y yo le firmo y ahí, bueno, iría por alumnado. Ahí ya no sé si ya lo tiene que presentar al alumnado después para que le autentiquen la firma. Tendría que sellar, sí. Sí, sí, Alumnado, pues si no, no va a tener el sello de la facultad. claro. Así generalmente se hace. Y si no, que le pregunte el centro de estudiantes, porque ellos están No, el centro de estudiantes lo debe tener ahí en la, mucho ahí más claro que nosotros, en las seguro. redes sociales, ya están en todas. Sí, 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 Y sí. ustedes que están en las redes, No, hacerle una consulta por Facebook, por Instagram, y Instagram, seguramente al toque te te contestan. van a contestar. Buenas noches, profe. Le hago una consulta. ¿Nosotros el martes que viene tenemos clase normal o repasaríamos lo que es el parcial? No tenemos clase normal porque los repasos los vamos dando de a poco, digamos. ¿Y qué sería si nosotros tenemos clase normal? Rendiríamos justo porque el DOCA es la semana que viene. El tema que usted da el martes, ¿cómo rendiríamos ese mismo día? ¿O no rendiríamos ese tema? ¿En qué sentido? Si va a haber algún ejercicio evaluatorio sobre lo que yo veo, lo que demos el martes. Sí, profe, eso No, es la pregunta. No. no, no. El último ejercicio evaluatorio sería el que vamos a ver este viernes con esto de delitos aduaneros, ¿sí? Dale, profe, muchas gracias. Y lo que veamos el martes, ya se va a evaluar, ya no va a tener ejercicio evaluatorio, ¿no? Bueno, profe, gracias. Eh, el caso de los trabajos prácticos. Yo, a ver, no recuerdo, no sé si tienen habilitados a mí me hubiese gustado recibirlos en mano, pero me parece que no va a ser posible, porque yo pensé que por ahí algún tipo de presencialidad ya íbamos a tener a esta fecha, y parece que con suerte va a ser en el segundo cuatrimestre, con suerte, y vamos a ver para qué años y para qué carreras. Así que en todo caso yo voy a habilitar como como Tarea. como tarea, ¿sí? Pero Como tarea, y o sea, no les voy a copiar todas las preguntas, evidentemente, voy a poner tarea, trabajos prácticos del 1 al último número que demos, y ahí uno va a sacar la fotito y va a colgar sus trabajos prácticos. Hacen un archivo
y lo cuelgan, digamos, lo escanean o lo fotografían, lo unen en un archivo y lo pasan. Bueno, a ver, el que realizó en un procesador de texto, habíamos dicho que tenía que ser manuscrito. Te lo voy a aceptar, López, de modo muy excepcional, porque ya no te voy a pedir ahora que los pases en manuscrito, porque me parece que te voy a hacer perder tiempo, de un tiempo importante para el estudio, pero la verdad que no era ese el objetivo. Te lo voy a aceptar en forma excepcional. Pero no era esa la idea. No, no, no. Era a mano. A mano. Tus compañeros lo saben desde el primer día que yo hablé de a mano. O me lo entregaban a mano, en mano o a mano por aula virtual. Pero era siempre a mano. Eh, y tienen que estar subidos. Sí, escaneen, no hay problema, escaneen o saquen foto, o saquen fotos con el celular, pero legible, digamos. O sea, que esté bien iluminado, que por lo menos se puedan ver las preguntas, ¿no? Se pueden escanear con escáner o con algunos tienen instalado escáner en los teléfonos y si no con una foto bien iluminada, es suficiente. Hay un escáner del celular que es un espectáculo, profe, por más que esté oscuro, le ilumina, le acomoda. Esos días estaba viendo un curso re lindo. Sí, yo sé que algunos trabajan un aplicativo que se llama Scan o una cosa así. Sí, en el celular. Yo no lo tengo, porque yo ya no tengo más, no tengo más lugar. Ese es el tema. Pero bueno, no hay problema. Y vayan subiéndolo, los que los terminaron, que lo suban. Lo que voy a pedir es que suban, traten de un día subir todos, digamos. O sea, no todos ustedes, sino que cada uno junte todos sus trabajos prácticos, le saque toda la foto, le arme todo un archivo y ahí me lo mande en un solo día, digamos. O sea, porque si no voy a tener partecitas de trabajos prácticos de cada uno entremezclado con los del compañero y ahí va a estar complicado para compilar. ¿500.000 fotos? Bueno, se ve que fue bastante importante el trabajo, Gisela, digamos. O sea, son muchas hojas, sí, son muchas hojas. Sí, pero se pone en un Word y en un PDF también. En un PDF, sí. PDF más liviano. PDF, pónganlo. Ellos que son especialistas en informática están llorando, ¿no? Sí. A mí me cuesta más. Sí. Dominan las redes y para subir fotos y TikTok y demás son todos maestros. Bueno, vayan sacando la foto, entonces. No dejen para último momento. No tengo carga, el escáner no andaba, no pude descargar. Ah, bueno. Están avisados. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Entonces quedaron apabullados con lo legal. Van a soñar con los procedimientos aduaneros. Ah, sí, lo contencioso Lo contencioso aduanero, ¿no? No, con que me quede claro el delito de contrabando ya está perfecto. Ah, el contrabando. Bueno. No, a ver,
los que hicimos a mano, casi todos los TP podemos hacer en compu, los últimos no. Si vienen haciendo a mano, terminan a mano. O sea, no vamos a cambiar una cosa por la otra. ¿Está? Aparte, a menos que uno haga copy-paste, siempre hacer en manuscrito es más fácil que hacer en mecanografiados. Por lo menos en mi caso particular, capaz ustedes son maestros de la mecanografía y así que lo que arrancaron a mano, que sigan todo a mano. No entiendo lo de el comentario de Karina. Si me podés explicar un poco más. Es que a algunos le va a aceptar en Word, profe, y a otros no le está. Eso. Y bueno, la verdad que El primer día, o sea, no es demasiado si vos haces en la semana y a la vez te sirve para estudiar los prácticos. Bueno, no sé cómo estudiar. claro, ese es Para mí es un espectáculo si escribís y después vas a hacer el práctico. Queda. sí, Pero bueno. sí. Bueno, la verdad que no aceptarlo el hecho en computadora en este momento me parece me parece demasiado gravoso. Yo entiendo que por ahí el que hizo a mano te haya tomado tiempo, pero como vos decís también, Raquel tuvo la facilidad de que al ir copiando también iba resumiendo, iba haciendo cuadros. Es decir, pues yo no le pido que contesten de una manera en particular, digamos, pueden hacer cuadros, pueden hacer gráficos. Eso es absolutamente libertad de cada uno, no es que tienen que sentarse y copiar el PowerPoint. Si quieren hacer gráficos, unir flechas, totalmente liberados quedó eso, pero en ningún momento yo le puse pautas que quiero que me hagan con la letra y con el punto y coma del Power, digamos. Eso es. Por ese sentido, tuvieron la ventaja de que al ir haciéndolo y escribiendo, tuvieron la oportunidad de ir repasando la materia, que les fue sirviendo para los evaluatorios y para el primer parcial también. Así que bueno, a modo excepcional voy a aceptar hasta los que hicieron en computadora. Pero veremos después. Por supuesto que siempre haber seguido la pauta que yo le pedí en forma manuscrita, al tomar en cuenta la evaluación conceptual, siempre seguramente va a tener un peso distinto los que siguieron con las pautas desde el principio, que aquellos que le estoy aceptando en forma excepcional, ¿no? Uno ve conceptualmente los que siguieron las pautas del principio y los que no los que estoy haciéndolos entrar para que no queden afuera, digamos. ¿Está? En ese sentido, tengan la tranquilidad de que vamos a tener una mirada más comprensiva con los que estuvieron ajustados a derecho, como dirían los abogados desde el principio. No vamos a empezar con lo contencioso. No. Bueno, si ya concluimos, nos estaremos viendo virtualmente, nos encontraremos el viernes y a través de la sala el martes que viene, si Dios quiere. Nos vemos, que tengan una buena semana. Chao. Igual, profe, nos vemos.